ahora en este segundo apartado de la clase de organización, funcionamiento de centro, documentos, planes, programas, siglas, horarios, reuniones, coordinaciones, comisiones y más o menos todo lo que se me ha ocurrido que en algún momento a lo largo de un curso puede ocurrir en el centro como docentes, ya seamos maestros especialistas o seamos tutores, formemos parte del equipo directivo, estemos presentes en el consejo escolar o no, pero bueno, para que aquellos que no hayáis tenido aún la experiencia de trabajar en un centro público, pues podáis conocer un poco más a fondo cómo funcionan las cosas por dos motivos. Uno, porque toda esta información, bueno, por tres motivos. Uno, porque toda esta información os puede ser muy útil a la hora de redactar un supuesto, no sabéis si decir, este plan existe, no existe, este programa, el consejo hace esto, no hace esto, ¿no? Incluso en el enunciado os pueden decir algo que no sabéis si es así de verdad o no. En segundo lugar, creo que toda esta información puede ser muy valiosa en el momento de la defensa de la programación y unidad cuando os hacen esa parte del debate, ¿no? Cuando os hacen preguntas, las preguntas normalmente están relacionadas con la práctica docente, con la realidad de los centros. ¿Esto cómo lo aplicas? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto en tu centro cómo se hace? ¿No? Entonces, bueno, me parece que es también interesante. Y tercero, porque como pronto estaréis trabajando en un colegio público, pues que no os pase como a mí, que llegué, nadie me había hablado de estas cosas. Me dijeron, eres el coordinador TIC, y yo, tienes que ir a la CCP, eres el secretario y tienes que hacer acta. Y yo, pues muy bien, pues empezamos muy bien, porque no sabía que era nada de eso en ese momento. Así que bueno, tengo toda la información organizada en esta presentación. Bueno, sí, voy a compartir pantalla. Y ya os digo, como no os voy a estar viendo la pantalla, no sé si levantáis la mano o no, me interrumpís de voz, ¿vale? A ver, voy aquí. A ver. Estoy compartiendo, vale. Bueno, esta es la presentación que veníamos siguiendo para hablar de todas las partes del supuesto práctico, ¿vale? Y, bueno, habíamos hablado de normativa general y específica, dominio de la estructura e índice de apartados fue lo que hicimos en la clase anterior. Este apartado número 3, de momento no lo hemos tocado, pero hoy vamos a saltar directamente a al 4, organización y funcionamiento de un CEIP, ¿vale? Y tengo esta diapositiva preparada donde hablaremos, bueno, organización del alumnado en un primer apartado, organización del personal del centro, en un segundo apartado, funcionamiento del centro, es decir, cómo funcionan las reuniones y todo eso, ¿vale? Documentos que hay que elaborar en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid y también planes y programas del centro, ¿vale? Estos dos apartados, documentos, planes y programas, están muy relacionados también porque algunos documentos tienen su propio plan, como por ejemplo el plan integral de convivencia, ¿no? Hay documento y hay plan, o el plan de salud, hay documento y hay plan también, ¿no? Entonces, bueno, están muy relacionados y lo vamos a ver. Entonces, empezamos por aquí, vale. Voy a ir pasando diapositivos. En primer lugar, a ver cómo paso la diapositiva. Es que me sale la ventanita vuestra justo donde tengo que pasar. Vale. Organización del alumnado en edad de escolarización obligatoria, ¿vale? No solamente primaria, sino también educación infantil, aunque no es obligatoria, ¿vale? Lo he metido aquí porque en los CEIP, en los que vosotros, para los cuales estáis opositando, pues está presente esta etapa de educación infantil, pero que sepáis que la educación infantil de momento en España no es obligatoria de los 0 a los 6 años. De hecho, bueno, hay minorías étnicas que escolarizan a sus hijos cuando cumplen 6 años en primero de primaria y no pasa nada. Pero, sí, bueno, no pasa nada administrativamente, pero luego realmente se nota que aquellos que han empezado
ya no solamente en el segundo ciclo infantil, es decir, de 3 a 6 años, los que han empezado ya en escuelas infantiles de 0 a 3, pues vienen con un desarrollo madurativo y de relación con los demás muy desarrollado. Entonces, etapas, ¿vale? ¿A qué llamamos etapas? Encontramos la etapa. Hay cosas que son muy básicas, que ya las sabéis de sobra, y otras que no tanto, ¿vale? Pero bueno, para tener toda la información organizada en el mismo lugar. Educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Como os digo, infantil no sería obligatoria en España de momento. Sí que empieza en primero de primaria. Ahora, cada una de las etapas se organiza además en ciclos y pongo y niveles, ¿vale? Porque algunos coles, aunque por ley se establece que se organiza por ciclos, algunos coles que tienen una línea muy amplia, una línea quiere decir que tienen muchos grupos por cada curso, tienen A, B, C, D, E, F, ¿vale? La organización por ciclos no es tan eficaz y al final se organizan por niveles. Pero bueno, el primer ciclo de infantil es la de las escuelas infantiles, que llamamos mal hecho guarderías, ¿vale? Pero no son guarderías porque hay proyecto educativo y van de 0 a 3 años, no obligatoria. El segundo ciclo de infantil es el que nos encontramos en los CEIP, que es de 3 a 6 años. Luego tenemos en educación primaria, primer ciclo, que es primer y segundo curso, segundo ciclo, tercer y cuarto curso, y tercer ciclo, quinto y sexto curso. Luego tendríamos ya la educación secundaria obligatoria, que también tiene 2 ciclos, primero y segundo de la ESO y tercero y cuarto por otro lado, ¿vale? No lo he metido aquí porque, bueno, no nos interesa en principio. Ahora, ¿qué es una unidad? Una unidad es un grupo, por ejemplo, tercero B, o primero A, o quinto F, ¿vale? Y luego, líneas. Si solamente tenemos A, es línea 1. Si en un mismo curso tenemos en tercero, por ejemplo, tercero A y tercero B, es línea 2. Que tenemos tercero A, B y C, es línea 3. Yo creo que esto todos lo sabéis. Lo que pasa es que hay coles en los que puede haber en algunos niveles, es decir, en segundo puede haber línea 4 y a lo mejor en sexto hay línea 2, ¿vale? Porque pues, ha habido un boom de natalidad y de repente pues, o nuestro cole ha cogido mucha fama y se ha matriculado mucha gente, se han abierto unidades en esos niveles, en esos cursos, y hay diferentes líneas, ¿vale? Lo normal en la mayoría de coles de Madrid es que sean públicos, es que sean línea 2, y luego en los pueblos normalmente suele ser línea 1, ¿vale? Y en el centro de Madrid nos encontramos colegios más grandes que tienen mayor línea. Bien, ratios, ¿vale? Esta es una novedad para este curso 25-26 porque la Comunidad de Madrid, en su compromiso con mejorar la educación pública de calidad, ha bajado la ratio de 25 alumnos a 20, ¿vale? Estos 25 no era una cifra máxima porque podríamos llegar incluso hasta 27 en algunas aulas, en el caso de que, bueno, pues el centro te llega un alumno a mitad de curso y le metes porque a lo mejor es sexto y dice, bueno, es que para 5 meses que viene, pues bueno, lo meto ahí porque no te voy a desdoblar ese sexto en 2 grupos y es que vive al lado. Entonces, bueno, hay una comisión de escolarización que decide si llegar hasta ese límite, ¿no? Pero hay que celebrarlo, por suerte, pues la Comunidad de Madrid ha bajado la ratio a 20 en toda la etapa o sea, toda la etapa, en todo el ciclo de infantil de 3 a 6 años, el que está en los CEI, ¿vale? No digo 0-3 porque 0-3, por ejemplo, en el curso de bebés de 0 a 1 son 8 y de 1 a 2 creo que son 16 o 12 o algo así, y de 2 a 3 son 20, ¿no? Pero bueno. Y también en primero de primaria ahora hay 20. Esto hay que tenerlo en cuenta, no vaya a ser que nos pidan un supuesto práctico y que nos digan que diseñes una tarea para un grupo de primero y digamos, contamos con 24 alumnos y alumnas. Pues no, porque este curso 2025-2026 en primero ya tienen que ser 20 y el curso siguiente, el 26-27, serán 20 también en segundo de primaria e irá subiendo así sucesivamente. Cada año nuevo subirá esa ratio de 20 un nivel más, hasta que llegue a sexto con 20. La verdad es que esto es una grandísima noticia. Yo recuerdo todavía cuando mi primer año como tutor en Madrid, ahí en el Colegio República de Chile, en el barrio de San Blas, tenía una tutoría de 30 alumnos y alumnas en sexto. Es
era una locura. Encima de aquella, los críos trabajaban muchísimo más, hacían muchísimos más textos. Corregir unos exámenes de lengua de sexto de ese grupo te llevaba 3 horas y media, o sea, toda la tarde. Pero eso no era lo peor, el tiempo que te llevara a corregir exámenes de lengua. Era pues que no podías atender a todo el alumnado, dedicarle unos minutos de manera individual. O sea, el feedback que le das a un alumno en directo, en el momento preciso en el que está realizando una tarea, es para mí una de las cosas más esenciales, fundamentales que podemos hacer como maestros, el intervenir en el momento del desarrollo de la tarea, tanto si lo está haciendo bien para darle un feedback positivo, como si lo está haciendo mal para reconducirle, decir, he detectado este problema, vamos a mejorarlo y tal, pero en el momento es cuando es más eficaz, no cuando va a casa, lo hace mal, cuando viene al cole lo corrige, uy, lo he tenido mal, le pongo una M en rojo de mal y ya está, ¿no? ¿Sabéis? Entonces, con 30 es prácticamente imposible. Fijaos, en una clase de 60 minutos, por ejemplo, de lengua castellana o de matemáticas, entre que empiezas, explicas lo que sea, propones las tareas, haces los ejercicios, cuando te quieres poner con ellos, ¿qué te quedan? ¿20 minutos? Para 30 alumnos, imposible. Entonces, bueno, es algo para celebrar, de verdad. El resto de los cursos, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, 25, ¿vale? Bien, y estos alumnos y alumnas se organizan en diferentes tipos de centro que nos podemos encontrar. No creo que se vayan a complicar la vida en el supuesto, ¿vale?, de ponernos pues un CEIPSO o un centro de aula de adultos, porque hay maestros trabajando en centros de adultos, ¿vale? Pero, o que quieren sacarse el graduado escolar cuando ya son mayores, o en aulas hospitalarias, que son maestros desplazados, o incluso, fijaos, comunidades ambulantes. Tú puedes hacer un proyecto o, bueno, presentarte a una convocatoria como maestro de educación física o como maestro tutor o de primaria o lo que sea, ¿vale?, para ir durante un curso escolar, por ejemplo, con un circo. ¿Por qué? Porque esa comunidad del circo tienen hijos y los hijos pues son ambulantes, es decir, no tienen una residencia estable, sino que van por todo el país con su espectáculo. Entonces, estos niños y niñas es obligatorio escolarizarles, pero claro, no pueden asistir a un único centro educativo. Entonces, ¿qué hace la Comunidad de Madrid? Bueno, la Comunidad de Madrid y todas, crea diversos programas educativos en los que es el maestro el que acompaña, o maestra, el que acompaña, y te dan una caravana y te instalas con ellos y vives con ellos el mundo de circense, por ejemplo, o una feria, ¿vale? Y pues los niños, mientras sus familias trabajan, tienen que asistir a clases y eres el maestro un poco de todo, ¿vale? Entonces, lo sé de buena tinta porque tengo una compañera que ahora es amiga mía, que estuvo un año y dijo que, bueno, fue muy duro porque además en esas comunidades, pues bueno, no valoran tanto la educación, hay mucho machismo, los críos pues están un poco, pues bueno, no se preocupan demasiado por su educación ordinaria, ¿vale? Entonces, bueno, pero que sepáis que existen estos programas, ¿vale?, que no van a aparecer, vamos, me cortaría una mano si aparecieran, por supuesto, pero es lo que sí puede aparecer es, por ejemplo, un centro rural agrupado, que sabéis que es una escuela a la que acude alumnado de diferentes poblaciones que pueden estar dentro del mismo municipio o incluso de más de un municipio si estas poblaciones están muy deshabitadas, suele ser pues eso, en la periferia de la comunidad y que es necesario agruparles, ¿vale? Entonces se hacen sedes y que esas sedes a veces tienen algunas, bueno, pequeñas sucursales en algunos pueblos, pero bueno, hablaremos más en profundidad sobre los CRA más adelante, ¿vale? Ahora, ¿qué es un CEIPSO? Pues es un centro de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. Es decir, cada vez hay más centros públicos en Madrid que están incorporando a su programa educativo el primer ciclo de la secundaria, ¿vale? Primero de la ESO y segundo de la ESO. Esto es como con la LOGSE, que estábamos hasta octavo de EGB, a mí me tocó, soy muy mayor, ya lo sé, y la verdad es que funcionaba bastante bien, porque la opinión mayoritaria, siempre que he tenido la oportunidad de hablar de esto con compañeros, con familia, con amigos, con todo, es que ahora los críos salen del colegio y se van al instituto
demasiado pronto, con 12 años, con 11 incluso años al instituto, y no han alcanzado todavía un proceso madurativo suficientemente amplio como para el estilo de enseñanza de la secundaria, ¿vale? Que es más búscate la vida. Entonces, bueno, se están implementando cada vez más esos primeros ciclos de secundaria en los centros. ¿Y por qué tenemos que tenerlos en cuenta? Uno, pues que a lo mejor nos ponen que es un CEIPSO, hay que tener en cuenta que tenemos que compartir espacios, porque no coincidir, por ejemplo, el recreo de primaria con el de secundaria, o cuando hay recreo de secundaria nos interfiere en la clase de educación física y a lo mejor no tenemos disponible el polideportivo o la cancha, o bueno, simplemente si en algún momento saliera esto, pues cómo interfiere en la organización de los espacios, pero también podemos sacar algo positivo, porque podemos de alguna manera trabajar en coordinación con el profesor de educación física del departamento de educación física, porque en secundaria se organizan por departamentos, y hacer algo conjunto, ¿vale? A lo mejor entre el alumnado de sexto y el de primero de la ESO, algo para la integración de nuestro alumnado en la secundaria, algo, bueno, no sé, para que los alumnos que ya han pasado a ESO vuelvan a sentirse en el cole. Bueno, puede haber algo coordinado, eso sí que entra dentro de las posibilidades y puede ser enriquecedor, ¿vale? Y luego tenemos aquí estos otros dos centros. Bien, este es un centro de educación especial para alumnado con necesidades educativas especiales de carácter ya grave, ¿vale? Alumnado pues que a lo mejor no habla, no controla esfínteres, tiene problemas graves de autismo, de parálisis cerebral, de espina bífida, con dificultades motóricas, bueno, que necesitan unos recursos muy específicos que no podemos darles en los centros ordinarios, en los CEIP, y necesitan escolarizarse allí, pues más que nada pues por eso, por los recursos que se tienen en estos centros, que todo el profesorado, o sea, todos los tutores de los centros de educación especial son maestros de pedagogía terapéutica, todos son PTs, ¿vale? Excepto los especialistas. El especialista, tú eres maestro de educación física, sacas la plaza, vas al concurso de traslados y puedes pedir que te den, por ejemplo, en un centro de educación especial y ser especialista de educación física en un centro de educación especial. Tendrás un aula con muy pocos alumnos y alumnas, a lo mejor 5, 6, 8 alumnos o alumnas, que van hasta los 18 años. Tienes que darles educación física y siempre en compañía, a lo mejor, pues del PT y de técnicos de integración social, ¿vale? Y ahora se están abriendo también en Madrid esta otra modalidad un poco combinada, que son centros de educación infantil y primaria con aulas de educación especial, ¿vale? Es decir, es como un pequeño CEE dentro del CEIP, con sus recursos, con aulas adaptadas, ¿vale? Con personal específico, con tutores que son PTs, como os he dicho que hay aquí en los CEE, pero que se integran dentro del CEIP. Esto tiene dos motivos, principalmente. Uno, pues hablar de que se está haciendo en pos de la inclusión educativa, ¿no? Como que este alumnado se incorpora a centros ordinarios participando de manera, bueno, pues inclusiva con el resto de la sociedad y de la comunidad educativa y tal. Eso es un poco utópico, porque luego en la realidad estas aulas de educación especial trabajan un poco al margen. Son muy pocas aquellas actividades en las que estos alumnos se incorporan a las actividades del centro, pero sí que existe la posibilidad, ¿vale? Es ahí donde nosotros podemos meter esa baza poderosa de una propuesta en la que permitamos la participación de alumnos del aula de educación especial en alguna actividad, por ejemplo, complementaria de centro, tipo el Día del Deporte, ¿vale? O la Semana Cultural, o el Carnaval, o algo. Entonces, bueno, sí que es un poco en pos de la inclusión. Digamos que a los políticos pues les encanta, ¿no?, esta propuesta, aunque luego en la realidad tiene sus dificultades. La otra razón para hacerlo es porque si tú vives en un barrio en el que hay un CEIP con plazas disponibles, ¿no?, con espacios, con aulas que se han quedado vacías, como por ejemplo el cole en el que yo trabajaba, que tenía línea 2, incluso línea 3, y ahora se ha quedado en línea 1, tiene muchos espacios disponibles, y resulta que en este barrio hay
4 o 5 alumnos con estas necesidades, pues la Comunidad de Madrid, en vez de desplazarles a lo mejor a media hora de su casa, dice, oye, pues vamos a abrir un aula de educación especial en este centro que tiene espacios y recursos suficientes, les vamos a dotar de los materiales y del personal necesario y vamos a integrar esa aula de educación especial. Matamos dos pájaros de un tiro porque por un lado favorecemos la inclusión, por otro lado favorecemos la escolarización de estos niños y niñas con estas dificultades, ¿vale? Entonces las familias contentas, la comunidad contenta, bueno, mucha gente contenta, ¿vale? Es importante, ¿eh? A mí me parece muy bien. Creo que todavía hay mucho que avanzar para que esto funcione correctamente, pero me parece un primer paso muy favorable, muy positivo, quiero decir. Bien, ahora bien, no todo el alumnado está escolarizado en el mismo tipo de escolarización. Depende un poco a qué centros vaya, nos podemos encontrar alumnos que se encuentran escolarizados de manera ordinaria, todos con los que nosotros en principio trabajamos, ¿vale? Alumnos CEIP normales. Luego, escolarización específica, son aquellos alumnos y alumnas que van a los CEE o ahora a estas aulas de educación especial dentro de los CEIP, ¿vale? Tienen una escolarización específica. Y por otro lado existe la escolarización combinada, es decir, estos son alumnos, ¿vale?, que durante, o sea, a lo largo de la semana, si la semana tiene 5 jornadas lectivas, a lo mejor 3 días están en su centro de educación especial, pero bueno, son alumnos y alumnas que a lo mejor no tienen unas enfermedades o unas patologías tan graves como para tener que estar ahí, sino que pueden algún día incorporarse a los CEIP y, digamos, pues hacer actividades con otros niños y niñas de manera ordinaria. Entonces hay una escolarización combinada que pasan a lo mejor 3 días aquí y 2 aquí, ¿vale? Los 2 días que pasan en los centros ordinarios tienen sus refuerzos, tienen su personal TIS, ¿vale?, el técnico integrado social, a lo mejor tiene el técnico 3, tienen un PT asignado a ese grupo para que pueda estar permanentemente con estos alumnos. Yo tuve un caso aquí de una niña, la verdad es que, bueno, a veces funciona, otras veces no. Esta educación combinada se permite hasta tercero de primaria. A partir de tercero ya tienes que decidir si se escolariza de manera ordinaria o en centros específicos. Y entonces hay una reunión bastante seria entre el equipo de orientación psicopedagógica, los tutores y la familia, y deciden si a partir de tercero ese alumno o alumna va a un centro ordinario o a un centro específico, ¿vale? Es una decisión muy importante, sobre todo para la familia. Pero la familia es quien tiene la última palabra. Si la familia, a pesar de todas las recomendaciones vayan en contra, quiere escolarizarlo en un centro ordinario, en vez de en combinado, pues se hace lo que dice la familia. Pero bueno, a veces no se les hace ver que a lo mejor no es lo mejor ni siquiera para sus hijos. Como os digo, tenía una niña que estaba en combinada y venía 2 días a la semana y educación física le tocaba uno de esos días, venía conmigo una sesión, una clase, y la pobre no se separaba de mí, estaba todo el rato cogida a mí y vomitaba cada poco. O sea, se ponía muy nerviosa, cada vez que le hablabas, ella solamente decía mamá, mamá, poco más, ¿vale? Y vomitaba, y vomitaba, y vomitaba, y vomitaba. A lo mejor vomitaba a lo largo del día más de 10 veces. Entonces, bueno, hay que valorar realmente, pues si tenemos los recursos necesarios para poder atender bien a este tipo de alumnado. Es una decisión, como os digo, muy difícil, ¿vale? Bien, y luego, dentro de los centros ordinarios, de los CEIP, para los que nosotros nos estamos trabajando y preparando, ¿vale?, nos podemos encontrar con aulas específicas, ¿vale? Nosotros podemos estar en un CEIP que no sea un CEIP más EE, sino que sea un CEIP sin más, que tenga dentro aulas TGD o aulas TEA. Bueno, digo TGD o TEA porque cada poco cambia la nomenclatura. Primero era TGD, luego TEA, ahora creo que es TGD otra vez, pero se refiere a los TEA. Entonces, bueno, son aulas en los que asisten alumnado con trastorno del espectro autista y normalmente son un máximo de 5, están atendidos por PTs y AL y suelen pasar la mitad de la jornada en el aula específica, en el aula TGD,
y la otra mitad de la jornada la pasan con su grupo ordinario. Tengo un alumno, por ejemplo, de segundo B, que es TEA, un TEA con dificultades severas, con dificultades del lenguaje, no se expresa, no se comunica, es de los que se escapa, se golpea, muerde, etcétera. Pues bueno, entonces, la mitad de la jornada pasa haciendo un trabajo específico con los PTs, pero en aquellas áreas donde a lo mejor no son tan instrumentales, no es lengua, no es matemáticas, no es inglés, sino que puede participar un poco más con el grupo, pues va a las horas con ese grupo, ¿no? Educación física, artística, o sea, música, plástica, o sea, bueno, en algunas asignaturas va y siempre, pues si es necesario, acompañado con el auxiliar o técnico 3, ¿vale? Luego están las aulas de educación especial en los TAPE, que es esta que os hablé aquí, ¿vale? Que os acabo de hablar también. Y luego, por otro lado, están las aulas de enlace. Este es un programa que todavía existe en la Comunidad de Madrid, cada vez menos, pero es muy positivo para realmente las personas que lo necesitan, es muy positivo. Madrid es una ciudad muy grande o una comunidad muy grande, recibe mucha inmigración de todos los países del mundo y hay muchos niños, niñas que pues vienen de otro país y no conocen el español, el idioma. Te vienen chinos, te vienen rumanos, te vienen rusos, ucranianos, te vienen, bueno, pues de muchas partes del mundo, desconocen el idioma, entonces según el plan de acogida del centro, se les escolariza en un grupo, por ejemplo, quinto A, pero parte del tiempo lo pasan en el aula de enlace con una maestra que les enseña a hablar español, ¿vale? Y sobre todo asiste al aula de enlace en las clases de lengua, sociales, naturales, aquellas en las que se utiliza mucho el español. Por ejemplo, a inglés iría con su grupo ordinario, porque el inglés se aprende en inglés. A educación física iría con su grupo, a música iría con su grupo, a plástica también. Y pasaría, pues eso, en el aula de enlace en aquellas áreas que más se desarrolla el lenguaje del español, aprendiendo primero español y al cabo de unos meses los niños enseguida cogen el idioma, cuando ya más o menos, aunque no lo hable, lo entiende, se incorporan a su grupo ordinario, ¿vale? Entonces, bueno, ya no hay aulas de enlace en todos los centros, pero algunas siguen existiendo, sobre todo en aquellos barrios con un índice de inmigración más alto. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Porque os he soltado de carrerilla. Interrumpidme con la voz, aprovecho para beber agua si queréis preguntar algo. David, yo tengo una preguntilla. A ver si puedo resolvértela. Has mencionado en el aula TGD-OTEA el acompañamiento de técnico 3. ¿Hay diferencia entre técnico 3 y TIS? ¿Técnico 3 es para comportamiento? No necesariamente es para alumnos con trastorno grave de la conducta, no es por una cuestión de comportamiento. Técnico de integrador social es un alumno que enseña habilidades sociales, sobre todo un poco más, sí, bueno, un poco más a saber estar, a organizarse, ¿no? Pues le acompaña un poco con sus rutinas de, bueno, a ver, ahora tienes que coger la mochila. Ahora, te enseñan los pictogramas y te dice, ¿qué toca ahora? Pues plástica, ¿qué tienes que sacar? O música, ¿qué tienes que buscar? La flauta, venga, vas a la mochila, coges la flauta, ¿sabes qué? O sea, algo como muy secuenciado para estos alumnos o alumnas que tienen esos problemas de comunicación, que necesitas pictogramas o un lenguaje muy específico, o sea, muy sencillo, muy simple, muy estructurado, ¿vale? Y les ayuda también con habilidades sociales y con la comunicación en conjunto con con el profesor de AL. Y sin embargo, el TIS, el técnico 3, ¿vale? Es un personal auxiliar que se dedica, por ejemplo, con un alumno con dificultades de movilidad, pues lo ayuda a trasladarse de una aula a otra, ¿vale? Con la silla de ruedas, con las muletas, le acompaña en el ascensor, le ayuda con la mochila, para aquí para allá, o por ejemplo, pues que no controla esfínteres, se hace pis, se hace caca, pues le ayuda a cambiarse, ¿vale? Le limpia, bueno, ese otro tipo de cuidados más esenciales, digamos esenciales biológicamente, ¿vale? Entonces, bueno, hay diferencia, ¿eh? ¿Sí? Jorge. Vale, gracias. Nada, vale.
Bueno, de todas formas eso está en otra diapositiva más adelante. Pues si no hay más preguntas, seguimos, porque esto, bueno, da para mucho. A ver cómo sigo. Bien, organización del personal docente y no docente del centro. Bueno, hay este par de expresiones, órganos colegiados, órganos no colegiados, bueno, eso es algo yo creo que ya está un poco obsoleto. Ahora ya no hacemos tanta distinción en plan, yo soy colegiado y tú no, ¿no? Los órganos colegiados principalmente son aquellos en los que tienen poder de decisión o de aprobación, tanto de documentos como de planes, programas, etcétera, ¿vale? Y luego están los órganos no colegiados que forman parte de la comunidad educativa, que tienen representación y tienen voz dentro de la comunidad educativa, pero por sí mismos no aprueban cosas, ni documentos, ni planes, ni programas, ni proyectos, ni nada, pero sí que tienen voz, ¿vale? Entonces, órganos colegiados, tenemos pues el claustro de maestros y maestras, consejo escolar, comisión de coordinación pedagógica, que esto es la CCP, equipos de ciclo y comisiones. Luego, por otro lado, los no colegiados está el EOEP, que bueno, suele trabajar más aquí, ¿vale? Está codo con codo, pero no, por ejemplo, está formado por el orientador o orientadora del centro, más un personal de servicios sociales, más el PT, más la L, más el técnico 3, más el TIS, ¿vale? Pero en sí no son un órgano de gobierno, ¿vale? Del centro. La asociación de madres y padres de alumnos, del alumnado, o asociación de familias, más correctamente hoy en día, porque no todas las familias tienen, no todos los niños tienen madre, padre, ¿vale? Entonces, bueno, algunos son, pues los crían los abuelos, los tíos, bueno, entonces para no herir sensibilidades, es mucho mejor decir AFA, aunque casi la mayoría de los centros, la nomenclatura que siguen manteniendo es AMPA, porque para cambiar de uno a otro, pues hay que hacer, bueno, papeleo. Luego, personal no docente, ¿vale? Que, como por ejemplo el auxiliar administrativo del centro que está todo el día con el ordenador pasando notas, haciendo tablas, gestionando, bueno, documentos, dándoles formato, etcétera, etcétera, todo de administración. Y personal de servicios, como conserjería, ¿no? El conserje o la conserje, o limpieza o cocina, ¿vale? Bueno, todo esto es todo el personal. Ahora vamos a ir viendo un poco más en detalle. El claustro del profesorado, compuesto por todos los maestros y maestras del centro, garantizando así, bueno, cuando hacemos una reunión de claustro también viene el orientador o orientadora, aunque no es un maestro, sabéis que es bueno, ahora no es licenciado, ahora es graduado en psicopedagogía, el orientador o orientadora, ¿vale? Hace la carrera de psicopedagogía y es graduante, lo que antes era una licenciatura, garantizando la representación de diversas opiniones y enfoques pedagógicos en la toma de decisiones. ¿Quién preside el claustro? Lo preside la dirección del centro, es decir, el director o directora. Digo la dirección por usar un lenguaje más inclusivo, ¿vale? Y levanta acta la secretaría del centro, es decir, el secretario o secretaria, que al finalizar empieza cada reunión de claustro leyendo el acta de la sesión anterior. El claustro decide si consideran correcta ese acta, si se aprueba o no, se aprueba normalmente, si no se aprueba hay que incluir modificaciones hasta que se apruebe y luego se desarrolla la reunión según el orden del día, que ha tenido que ser convocada pues mínimo con 4 días de antelación por correo electrónico con el orden del día, ¿vale? Entonces se van tratando los diferentes puntos de ese orden del día y al final hay ruegos y preguntas, entonces todos los maestros y maestras pueden comentar, siempre que sea en relación al orden del día. Si queremos comentar algo que no está en el orden del día, no entra dentro de ese acta de claustro, ¿vale? Sí que podemos decir, oye, yo quiero comentar algo, pero al margen, o sea, como en plan, ya acabó la reunión, bueno, pues ahora aprovecho que estamos todos para decir algo, pero los ruegos y preguntas que figuren en acta siempre tienen que estar relacionados con los puntos del orden del día, si no, no procede, ¿vale? Bien, funciones principales del claustro, bueno, incluye la elaboración de proyectos educativos, coordinación de la programación docente, la evaluación del rendimiento académico, luego aprobar un montón de documentos, realizar propuestas, bueno, todo lo decide prácticamente el claustro, ¿vale? Bien, tenemos luego el consejo escolar, ¿vale? El consejo escolar es un órgano colegiado que actualmente tiene
la capacidad de aprobar y de decidir en relación a todo lo que se hace en el centro. Aprueba documentos, aprueba actividades, aprueba algunos proyectos, ¿vale? O puede no aprobarlos. Esto no ocurre siempre. Por ejemplo, con la ley anterior, con la LOMCE, el Consejo Escolar simplemente tenía la obligación de ser informado, pero no tenía voto. O sea, el claustro decidía algo, el equipo directivo organizaba, hacía unos documentos en colaboración con el claustro, lo aprobaba el claustro, y luego ibas al Consejo Escolar y se les informaba. Eso era bueno, esto ocurre así con las leyes educativas del PP, ¿vale? Del Partido Popular. El Consejo Escolar no tiene voto, solo tiene voz, ¿vale? Y se le informa. Y con las leyes educativas del PSOE tiene voz y voto, ¿vale? Entonces ahora mismo el Consejo Escolar tiene voto. ¿Quién lo forma? Bueno, pues el equipo directivo. La presidencia del Consejo Escolar es la dirección del centro, y la secretaría pues es el secretario o secretaria del centro, que también levanta acta, funciona igual que en el claustro de profesores, y luego hay representantes de familias, ¿vale? Que se tienen que elegir mediante una votación, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer un proceso electoral en el que se informa a las familias, que se abre un procedimiento para la elaboración de la renovación del Consejo Escolar, que se espera que se presenten familias candidatas, las candidatas pueden hacer campaña y luego tal día habrá elecciones, se convoca a las familias a que voten en el centro y de ahí se extrae pues, los representantes de familias del centro, que va en función del número de alumnado o del número de unidades que hay en el cole, ¿vale? de aulas. Luego también hay representantes de maestros y maestras que se ruega siempre desde los equipos directivos que por favor haya voluntarios para el Consejo Escolar, porque es necesario, si queremos aprobar todos los documentos sin tener impedimento, sin ningún problema, ser mayoría en el Consejo Escolar, ¿vale? Porque de maestros puede haber más representación que de familias. Entonces, claro, si quieres aprobar algo y sabes que tienes un consejo escolar en contra, necesitas tener más votos, entonces es más fácil si tienes mayor representación de maestros. Bien. Luego también hay un representante del alumnado, que es del tercer ciclo, quinto o sexto. Normalmente cuando se renueva siempre por alguien de quinto para que esté 2 años y no tener que repetir las elecciones cada año, pero es un proceso electoral igual que el otro, ¿vale? Con su procedimiento, sus plazos, su convocatoria, con su campaña electoral, las votaciones, etcétera, con suplentes, etcétera, ¿vale? Luego suele tener participación, se le invita a que venga un representante del ayuntamiento, lo que pasa es que normalmente andan tan liados que luego nunca suelen acudir, y un representante del personal de servicios del centro, es decir, el conserje o uno de estos auxiliares, por ejemplo, el técnico 3, el TIS, alguien que no sea docente, ¿vale? Personal docente, así como un representante del AMPA, que no lo he puesto por aquí. Bueno, el representante de familia puede ser de manera individual, ¿vale? Yo como representante de familias y también un representante del AMPA o AFA del centro. Bien, entre todos se llevan a cabo propuestas, se debate, se aprueban, se discuten, ¿vale? El secretario o secretaria que lleva las cuentas económicas del centro tiene que presentar las cuentas, decir qué presupuesto tenemos, en qué se va a gastar, o qué remanente hay, en qué partidas, ¿no? Bueno, todo eso hay que informar y te lo tienen que aprobar. No suele haber problemas, pero si tienes un equipo directivo de armas tomar y tienes unas familias también pues de armas tomar, pues a veces hay reuniones acaloradas, ¿no? No suele ser lo habitual, pero hoy puede ocurrir. Bueno, funciones, sobre todo la aprobación, como os digo, de documentos del centro. La PGA, por ejemplo, hay que aprobarla en el Consejo Escolar, en el claustro y en el Consejo antes del 31 de octubre. Bueno, hay que hacer diferentes reuniones. Ahora, vuelvo para atrás porque me he saltado una cosa. El claustro de profesorado, ¿cuántas reuniones hay que hacer a lo largo del curso? Bueno, pues hay que hacer mínimo una trimestral. Pero también se suele hacer otra de inicio de curso en los primeros días, porque es cuando se asignan las tutorías y los cursos a los especialistas, ¿no? Pues a ti te toca quinto A, a ti quinto B, tú no sé qué, tú no sé cuánto, bueno, tal. Y otra a final de curso, cierre, despedida, etcétera. Vaya, para aprobar el documento de la memoria final de curso también, vale, algunas funciones. Y luego, pues una intermedia en cada uno de los trimestres. A veces se hacen más, pues es necesario reunir y entonces se puede convocar reuniones de claustro
u ordinarias, o si es algo muy urgente, pues extraordinarias. Las extraordinarias no necesita de un periodo de 4 días de convocatoria con antelación, sino de 2 días, y además en las reuniones de claustro extraordinarias no ha lugar a ruegos y preguntas, simplemente la dirección del centro expone los motivos de la reunión de claustro y pues se levanta acta y ya está. Vale, seguimos. Cualquier cosa me paráis, ya sabéis que no os veo si levantáis la mano. Bien, la Comisión de Coordinación Pedagógica. Bien. Para mí este es el organismo, bueno, lo dice el propio nombre, Coordinación Pedagógica, ¿no? En el que se toman las mayores decisiones pedagógicas sobre actividades de centro y sobre todas las acciones educativas del centro. ¿Vale? ¿Quién lo representa? Bueno, pues está la dirección del centro, la jefatura de estudios, ¿vale? Y luego un coordinador de cada uno de los ciclos, es decir, el coordinador de infantil, el coordinador del primer ciclo, el del segundo ciclo, el del tercer ciclo, y además suele pertenecer también a la comisión pedagógica el coordinador de tecnología, ¿vale? El coordinador TIC y la orientación del centro, ¿vale? El orientador o orientadora del centro. Y ahí pues ¿quién levanta acta? La persona más joven de todos los que están presentes, ¿vale? Si eres coordinador de segundo ciclo y tienes 25 años, te va a tocar fijo ser secretario. ¿Y qué tienes que hacer? Pues nada, levantar acta, tomar nota de todo lo que se dice, las decisiones que se toman, las propuestas que se hacen, las tareas que luego hay que llevar a los ciclos. ¿Para qué funciona? Bueno, esto es un sistema de transmisión de información vertical, ¿vale? De la CCP, de la Comisión de Coordinación Pedagógica, cada coordinador que está presente ahí, de los ciclos, luego va a las reuniones de los equipos de ciclo, que lo veremos ahora a continuación, para transmitir todo lo que se ha hablado en esta comisión de coordinación pedagógica, las tareas que hay que hacer y recoger propuestas. Por ejemplo, yo qué sé, aquí en el cole donde estoy yo, octubre, ¿vale? Bueno, alguien de la CCP dice: me ha comentado la coordinadora del programa bilingüe que en esta reunión hablemos sobre la celebración de Halloween en el cole. Desde el departamento de inglés quieren proponer que el día 31 de octubre, viernes, a partir del recreo hasta las 2, no haya clases según los horarios, porque se va a realizar un desfile con baile de Halloween por diferentes grupos, lo van a trabajar en las aulas con ellos, y luego que todo el alumnado venga disfrazado con motivos de Halloween. Pero, ojo, esos disfraces no pueden traer complementos que sean ni agresivos ni peligrosos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí pues el resto de coordinadores dice: es que el 31, pues es que lo de perder clase, pues es que nosotros no lo vemos porque tenemos ese día una salida, porque no sé cuánto, pero ¿se puede cambiar la salida para otro día? Bueno, lo puedo intentar. Bueno, se discute un poco y se llega a acuerdo. Entonces, cada coordinador de ciclo, la semana siguiente, hay una reunión de ciclo y se transmite toda esta información. Y dice: a ver, Halloween, esto y esto. ¿Alguna propuesta? Sí, no, tal, no sé qué. Estas son las decisiones. ¿Quién tomó esta decisión? La tomaron en la comisión de Halloween y nos la proponen ahora. Bueno, pues se llega a acuerdos, ¿no? Bien. Aparte, pues también la jefa de estudios en octubre dijo: hay que revisar el documento de la PGA por ciclos, cada uno tiene que rellenar la tabla de las actividades complementarias, tiene que estar terminado para el 18 de octubre porque luego hay que revisarla, porque tal. Bueno, ahí se hablan los temas principalmente del mes, ¿vale? Suele ser en la primera semana de cada mes y luego en los ciclos se llevan la información, se recogen las propuestas y se vuelve de nuevo a la CCP, si hay tiempo, a la siguiente del siguiente mes, con las decisiones tomadas, ¿vale? Eso suele funcionar así. Y es una al mes, no hay más. Luego lo demás son los equipos de ciclo, ¿vale? Cada coordinador de ciclo, como ha estado presente en esa comisión de coordinación pedagógica, se reúne con todo el ciclo, es decir, los maestros tutores. Vamos a poner, por ejemplo, el tercer ciclo, ¿no? Pues está los tutores y tutoras de un cole de línea 2 sería quinto A, quinto B, sexto A y sexto B, más
especialistas que se adscriben a cada uno de los ciclos. Yo soy maestro de educación física en el tercer ciclo, pues me adscribo al tercer ciclo. Que soy de segundo ciclo y de tercero, solo me puedo adscribir a un ciclo, ¿vale? Pues a la jefatura dice, bueno, hay que repartir. Como das en los 2 ciclos, te voy a poner a ti en el tercer ciclo porque en el segundo está la de música y en el primero está no sé cuál de inglés, ¿vale? Entonces, bueno, hay especialistas y hay tutores y una de esas personas asume la coordinación. Y en este equipo de ciclo se habla de todo eso que hemos dicho anteriormente y el coordinador, coordinadora, tiene que levantar acta también. Todas estas actas luego se recogen y se entregan en jefatura de estudios, ¿vale? Bien, esto está mal, dice aquí, formados por docentes del mismo nivel educativo. Bueno, en realidad es del mismo ciclo, ¿vale? Esto no caigas en el error, porque no es solo quinto, sería quinto y sexto, ¿vale? Tareas, bueno, pues la revisión y elaboración de todos los documentos que es necesario revisar a lo largo del centro, la propuesta de las actividades complementarias, la toma de decisiones de lo que viene de la CCP, igual pueden también llevar propuestas, bueno, en fin. Y normalmente son cada 2 semanas. Si en la primera semana del mes tenemos CCP, en la segunda tendremos ciclo y en la cuarta volveremos a tener ciclo, aunque hay veces que es necesario reunirse más. Vale. Luego, por otro lado, tenemos... Vale, uy, aquí falta una... Equipos de ciclo... Ah, bueno, vale. Comisión... Bueno, vale. Los órganos no colegiados, ¿vale? Lo que os había dicho. El EOEP, el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, no es un órgano colegiado, aunque está muy presente, está presente de hecho en la CCP y en el claustro, entonces, bueno, está muy presente el orientador o orientadora en toda esa toma de decisiones y propuestas, aunque, bueno, por sí mismos como equipo no tienen capacidad de aprobación. El EOEP no tiene que aprobar por su cuenta documentos, ni planes, ni programas, ¿vale? Aunque lo orientador en otros organismos. Formado por la orientación, los maestros de PT, es decir, de pedagogía terapéutica, que trabajan con alumnado NEAE, ¿vale? Sobre todo con los NEE, sobre todo, y el maestro o maestra de audición y lenguaje, que no son logopedas, porque los logopedas son graduados de orden superior, son los que antes eran licenciaturas, ¿vale? Pero bueno, maestros por la especialidad de audición y lenguaje, sobre todo trabajan con alumnado con dificultades de la comunicación. Luego, aquí es lo que hablábamos antes, el técnico integrador social y el técnico 3, que no son docentes, son personal, han hecho un FP normalmente, ¿vale? Un FP de grado superior de trabajo social o un FP de auxiliar, ¿vale? El técnico 3, en este caso, que suele ser grado medio o grado superior, también los hay, ¿vale? Y tienen esas funciones que distinguíamos antes. Bueno, asesoran a los centros en la orientación, son los que hacen la orientación del centro, hace los dictámenes de escolarización del alumnado, les hacen los informes psicopedagógicos, las evaluaciones de, oye, tengo este alumno que tiene estas dificultades, creo que tiene un retraso muy grande respecto al resto, habría que valorarle, a ver si tiene algo. Yo creo que puede tener un trastorno de la comunicación y lenguaje, igual es disléxico, no sé, entonces el orientadora le pasa las pruebas, lo valora, determina si realmente cumple con esas necesidades y lo cataloga como alumno NEAE, ¿vale? Y luego dentro de NEAE, pues ya sabéis que hay muchas otras categorías, NEE y muchas otras, ¿vale? Bien. Necesidades específicas de apoyo educativo, ¿eh? Vale, y dentro de estas están los NEE, aparte de otros, ¿de acuerdo? Todos son NEAE. Bien. Luego, pues la asociación de madres y padres o de familias que representan a las familias en el centro y también pues hay AMPAs muy colaboradoras con el centro, proponen muchas actividades, hacen fiesta, la fiesta de Halloween, por ejemplo, se organizan para hacerla por la tarde, la fiesta de carnaval, la fiesta de fin de curso, algunos traen hinchables, fiesta de la espuma, la sertaj, hasta un toro mecánico te pueden traer en la fiesta, ¿no? Y bueno, ellos dinamizan así un poco, lo hacen, sí, pues a veces traen un cuentacuentos o no sé qué, bueno, intentan organizar. También hacen una labor muy importante gestionando, por ejemplo, en mi centro, gestionan el banco de libros, ¿vale? Entonces se encargan de pedir a las familias que voluntariamente donen los libros para que otros los puedan utilizar otro año y se encargan de clasificarlos, organizarlos, incluso borrarlos, luego de mandar un cuestionario para los que lo quieran solicitar, entregarlos, bueno, un trabajazo que si realmente tenéis un
una AMPA colaborativa desde educación física en los supuestos prácticos. Podéis comentarlo porque colaboro con el AMPA para realizar no sé qué actividad y funciona, porque es lo que realmente se quiere, que la comunidad educativa participe de las actividades del centro, ¿vale? En carnaval traen el chocolate y los bizcochos, ¿vale? Sí, en San Isidro te ponen las lisas y las tontas, sí, pero hacen mucho otro trabajo, ¿eh? También a veces dotan de material al centro, pues el AMPA ha colaborado comprando para el gimnasio pues unas canastas portátiles o lo que sea, por ejemplo, que van a utilizar después en las actividades extraescolares, pero también nos las permiten utilizar en educación física, porque tenemos pocos recursos en este centro y el AMPA pues colabora mucho, se han organizado para solicitar a las familias que donen patinetes y monopatines y hacer una actividad de skate, y, bueno, en fin, hay un poco de creatividad, ¿vale? El AMPA puede darnos muchos recursos con los que no contamos por falta de dotación económica en los centros, ¿vale? Y luego, bueno, otro personal no docente que ya hablamos antes, que no nos paramos. Bien, reuniones. Todos estos órganos, cómo se reúnen, cuándo se reúnen, con quién se reúnen, cuántas reuniones, cuánto duran, cuánto tal. Bueno, pues hay normalmente coordinaciones y comisiones. Coordinaciones, ya hablamos algunas de ellas, ¿vale? La coordinación de ciclo, la coordinación de CCP, ¿vale? Coordinaciones docentes. Yo soy coordinador, o sea, en el cole hay todos los docentes, todos no, pero muchos, les cae una coordinación de algo. Tú estás en el primer claustro, llegas a un cole nuevo y estamos todos sentados ahí el primer día, 1 de septiembre o 2 de septiembre, hay claustros, se reparten las tutorías y se reparten las coordinaciones, que algunas pues suelen repetir, por ejemplo, el coordinador TIC no puede cambiar cada año porque, bueno, supone una carga de trabajo muy grande y cuando ya te pones al día con todo lo que tienes que hacer sería una pena tener que formar a otro, ¿no? Cuando ya hay alguien formado. Pero hay otras coordinaciones que cada año cambian. Bien, en primer momento, o en primer lugar, hay las coordinaciones de ciclo o de nivel en los coles que son muy grandes, por ejemplo, eso, línea 6, pues no te puedes hacer una coordinación de ciclo muy eficaz porque te juntarías con 12 tutorías más especialistas, sería una reunión poco efectiva, aunque se puede hacer, ¿eh? Si no, si son tantos en el mismo nivel, pues se reúnen por coordinadores de nivel. Bien. Hay uno por cada ciclo o uno por cada nivel. Luego tenemos el coordinador de bienestar del alumnado, ¿vale? Ese programa que salió con Alumnoe, programa de bienestar y protección del alumnado, coordinador de programa bilingüe, coordinador TIC, ahora TRIC, no sé si lo habéis leído ya en algún sitio por ahí. A las tecnologías de la información y la comunicación se le añade la R, que son las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, aunque es un concepto que acaba de salir, es muy novedoso y yo no sé si es un poco arriesgado de momento, como no se ha oído mucho, mencionarlo en los supuestos. Veremos cuando llegue mayo o junio si es algo que ya está incorporado, ¿vale?, al lenguaje educativo, pero bueno, de momento nos lo ahorramos. Coordinación de audiovisuales, coordinación de biblioteca, coordinación del programa de formación de maestros del centro, coordinación del programa deportivo, coordinador de proyectos, coordinador del enlace con el centro de apoyo al profesorado, un montón de coordinaciones. En cada centro pueden variar algunas. Las de ciclo o nivel son obligatorias, las de bienestar son obligatorias, la de TIC es obligatoria, la de biblioteca es obligatoria, el del enlace CAP es obligatorio, el programa de formación también es obligatorio, pero luego hay otros como el de audiovisuales no tiene por qué existir, de proyectos pues no tiene por qué existir, ¿vale? Entonces, bueno, algunos son obligatorios. ¿Y qué tienen? Tienen una reducción horaria. Por ejemplo, el coordinador de bienestar, en vez de 25 horas lectivas, tiene 2 que son para este programa, para impulsar actividades en favor del bienestar del alumnado. El coordinador de ciclo o de nivel tiene 1 hora libre a la semana para elaborar las actas, ¿vale? Bueno, el coordinador TIC tiene, bueno, pues un montón, dependiendo del número de grupos, de aulas que haya en el centro, pues puede tener desde 4 horas incluso hasta 8, ¿vale? Eso va en función del tamaño del centro. El de biblioteca, 2 horas a la semana. Bueno, puede haber de huerto también, por ejemplo, un proyecto de huerto. Pues soy coordinador de huerto, tengo 1 hora para planificar, coordinar, etcétera, etcétera. Bueno, cada centro luego tiene algunas. Las comisiones, bien, ¿las comisiones qué son? Bueno, pues como los coordinadores no pueden asumir toda la carga coordinativa para lo que son las actividades complementarias del centro, como por ejemplo Halloween, el 25N, Día de la No Violencia, Navidad o Nochevieja Escolar, Día de la Paz, Carnaval, el día 8M de la Mujer Trabajadora, Día del Deporte o Día de la Educación Física en la Calle, Semana Cultural, bueno,
Para todas esas actividades complementarias que el claustro de profesores decide llevar a cabo en ese primer claustro o segundo claustro de septiembre, se vota, se deciden, se llevan a cabo, se incluyen en la PGA, por lo tanto son obligatorias, ¿vale? Las actividades complementarias dentro del horario escolar son complementarias, son obligatorias tanto para el alumnado como para el profesorado, ¿vale? Pues para su desarrollo se organizan con comisiones. Y cada maestro o maestra debe apuntarse a una o a dos comisiones. Y digo, bueno, pues a mí me gusta lo de carnaval, me voy a apuntar a carnaval y a San Isidro, porque tengo un traje de chulapo en casa y me sé bailar el chotis, entonces voy a promover entre unas actividades, hacer una feria en mayo para celebrar San Isidro, a ver qué tal. Bueno, cada uno un poco, lo que le apetece o domina más, se apunta a una comisión, se forman grupos y tiene que haber mínimo uno de cada ciclo y cada maestro o maestra debe estar mínimo en una comisión, ¿vale? Y se reúnen las veces que sean necesarias para organizar cada una de estas actividades complementarias. Y las decisiones que toman se llevan a la CCP y en la CCP se informa a los coordinadores de ciclo que transmiten la información después a todos los maestros en los ciclos, ¿vale? Y las decisiones que toman van a misa. Uno no puede decir, no, pues yo esto paso, ¿sabes? Porque eso no estaría bien. O sea, hay una comisión, toma decisiones, punto. Bien. Bueno, decisiones en cuanto a qué, a fechas, actividades, que si romper horarios, no romper horarios, que si disfraces, no disfraces, que si, bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Normalmente en esas reuniones de comisiones suele estar el jefe o jefa de estudios porque tiene que decir, bueno, en esta semana, esta fecha que habéis propuesto no puede ser porque aquí son las pruebas de diagnóstico, no lo sabíais, aquí hay, en los de cuarto se van a semana verde, tenéis que buscar otra fecha, porque tal. Normalmente el jefe de estudios controla todo el calendario. Entonces, bueno, suele estar presente. Bien, listado de reuniones. Vamos a empezar por esta columna de aquí, horario de los docentes, los maestros, funcionarios e interinos de centros públicos de la Comunidad de Madrid tienen un horario que es de 37,5 horas semanales, pero de esas 37,5 en el centro, de manera obligatoria, solo tienen que estar 29. Antes eran 30, que eran las 25 lectivas más una hora cada día de permanencia obligatoria. Ahora son 4 las de permanencia obligatoria. La otra hora te la evitas en el cole y la puedes hacer en casa, ¿vale? Por lo tanto, ahora son 29 en el centro, de las cuales 25 son lectivas, de las cuales 22,5 son de clase y 2,5 de recreo. Ojo, el recreo es un horario obligatorio para los docentes. No podemos irnos fuera del centro por normativa, a tomar un café enfrente porque forma parte de nuestro horario, ¿vale? En teoría tenemos que estar en el centro, aunque como para vigilar patio, pues hay una ratio en función de los espacios. Si son espacios abiertos que con un simple golpe de vista puedes ver todo el patio o parte de él, pues con un maestro cubres a 60 alumnos, pues claro, no hace falta que todos hagan patio a la vez. Entonces los que no hacen patio pueden tomarse un café. ¿Pueden salir del centro? En teoría no. ¿Lo hacen muchos? Sí. ¿Con permiso? No. Si les pasa algo, se les cae el pelo, podría ser, ¿vale? Porque hay que estar en el centro. Te puedes tomar un café en el cole, llevarte un pincho, descansar, mirar el móvil, ir al baño, lo que quieras, si no te toca patio, pero en teoría dentro del centro, ¿vale? Y luego, 4 horas de permanencia obligatoria. Si el alumnado, por ejemplo, acaba a las 2, pues hay una hora más. Esa hora más, si el alumnado va, imaginaos, de 9 a 2, los maestros tienen que hacer una hora más. Esa hora más se decide en el centro cuándo ponerla, ¿vale? Puede ser de 2 a 3, o de 8 a 9, o puede ser que digas, bueno, pues de 8:30 a 9 y de 2 a 2:30, o hay coles que dicen, vamos a hacer media hora de 8:30 a 9 todos los días y luego un día nos quedamos aparte 1 hora y media más por la tarde para reuniones, ¿no? Entonces, bueno, hay libertad cada centro para elegir esa cuarta hora, esas 4 horas, cómo distribuirlas. Y ojo, que luego tenemos, no son 7:30, son 8 horas y media fuera del centro para trabajo personal, de preparar clases, de investigar, de corregir, de responder correos. O sea, hay 8 horas y media de trabajo, ¿vale? Esto fue que tenía puesto 7:30 cuando eran 35, corregí aquí,
¿vale? Pero no corregí aquí. Entonces, 8 horas y media fuera del centro para tareas que luego, y mucha gente las usa, los que son tutores sobre todo, en momentos de evaluación y actas y pin y pam, las usa. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que nos pueden decir que, oye, tenemos ese horario. También para formación, fuera del centro, para formarnos tenemos derecho a hacerlo en este horario. Y luego, en educación física, 2,5 horas. Había dicho 3 en una clase anterior, no eran 3, son 3 sesiones, pero en horas son 2,5, ¿vale? Según el anexo del decreto 61. Que estas 2,5 luego, bueno, siempre hay un margen de cuarto de hora arriba, cuarto de hora abajo, pero he visto en algunos supuestos que muchos pues os tiráis a 2 horas y cuarto, por 3 sesiones de 45 minutos. Y digo, 3 sesiones de 45 son 2 horas y cuarto, no son 2 horas y media. Por decreto tenemos 2 horas y media. Que luego en sexto, como está la asignatura esta no me sale ahora, bueno, como la de ciudadanía, bueno, o incluso en los centros donde hay programa bilingüe o en los centros donde hay la de robótica, puede verse afectado y tener hasta 1,75 horas, ¿vale? Es decir, 1 hora y 45 podría ser. Pero por norma son 2 y media, así que en un supuesto intentad ajustar a las 2 horas y media, que es lo que viene por decreto. Si no, el que vea el supuesto va a decir, ¿por qué ha puesto 2 horas y cuarto? Si por decreto es 2 horas y media y no me lo justifica. Ahora, si ponéis 2 horas y cuarto, tenéis que justificarlo. No está mal, porque se permite, pero debéis justificarlo, ¿vale? Tienen 2 horas y cuarto porque lo que sea, por la razón que sea. Porque por decreto 61, ya sabéis. Que puede ser una de 1 hora y 2 de 45 o, bueno, o 3 de 50, por ejemplo. Sería un poco extraño, pero bueno. Bien, otro apartado grande dentro de esta organización del centro, los documentos, ¿vale? Y voy a mirar qué hora es, 7 menos 20. Bueno, documentos de centro, importantísimo estos que aparecen aquí, ¿vale? Proyecto educativo de centro, el PEC, donde se indican pues, las características del centro, el tipo de alumnado que recibimos, el barrio en el que nos encontramos, el entorno, las señas de identidad, los valores que transmitimos, bueno, un poco nuestro ADN del centro, ¿vale? Es decir, qué tipo de centro queremos llegar a ser, ¿vale? A ver. Ahí está, proyecto educativo, ¿vale? Esto es lo que acabo de decir, lo elabora el equipo directivo en colaboración con la comunidad educativa, porque es verdad que sobre todo recae sobre el equipo directivo y el claustro, pero luego se pasa el documento a AMPA, por ejemplo, y a los representantes del consejo escolar para que hagan sus aportaciones, incluso al representante de alumno, ¿vale? Hacen sus aportaciones y luego se aprueba en claustro y consejo escolar. Es un documento que, bueno, no se suele revisar anualmente, a no ser que haya cambios significativos en el centro. Por ejemplo, si de repente no somos un cole bilingüe y de repente incorporamos el programa bilingüe, lo tenemos que meter en el proyecto educativo, ¿vale? Entonces hay que revisar el documento, se añaden las modificaciones necesarias y se aprueba. Si no, lo normal es que un proyecto educativo de centro dure lo mismo que dura el proyecto de dirección. Es decir, un director o directora, cuando se presenta a ser director o directora, presenta un proyecto que, si se lo aprueban, dura 4 años y luego lo puede ir renovando, ¿no? Entonces, cada vez que pasan esos 4 años, normalmente hay que revisar el proyecto educativo. Vale, luego tenemos la programación general anual. Este documento, vamos, aquí viene todo lo que se hace en el centro, todas las actividades complementarias, todos los planes, todos los programas, todos los proyectos, toda la organización, todos los horarios. Bueno, es un documento, bueno, el nuestro del cole, que lo aprobamos la semana pasada, en claustro y consejo, tiene 100 no sé cuántas páginas. Es una primera aproximación a todo lo que vas a hacer a lo largo de un curso escolar, que no es poco, ¿vale? Incluye además unos objetivos generales del centro, objetivos prioritarios, podemos decir, del centro, y se suele elaborar a partir de las propuestas de mejora de otro documento, que es la memoria de fin de curso del curso anterior, ¿vale?
Todo el profesorado debe contribuir a la elaboración de este documento, elabora pues eso, las tablas con las actividades que quieren hacer, de todo tipo, y como os digo, se aprueba. ¿Qué pasa? Que luego es un documento vivo, ¿vale? Se puede modificar sobre la marcha. Ostras, resulta que en mi programación no tenía incluida esta salida a un circuito de educación vial, nos ha llegado una oferta a través del correo electrónico del centro y nos la han pasado a los maestros de educación física. Nos parece muy interesante ir a este circuito a andar con bicicletas y a aprender educación vial, pero no está en la PGA. Bueno, pues para poder llevar a cabo esa actividad fuera del centro, que es complementaria, es necesario incluirla en la PGA y por lo tanto cada vez que se incluye una actividad en la PGA hay que convocar al claustro y al consejo para que aprueben esa actividad e incluirla en la PGA. Por lo tanto se suele decir, tenemos septiembre y octubre enteros para elaborarla, que por favor se intente ajustar lo máximo posible, porque si no habría que estar convocando a claustro y consejo para ir haciendo esas modificaciones cada poco, ¿vale? Entonces, bueno, ahí viene todo, salvo esas cosas que se puedan incluir. Pero en un supuesto práctico, si habláis de una actividad complementaria, una salida fuera del centro, o un proyecto, un programa, lo que sea, decir que está incluida en la PGA y aprobada por claustro y consejo escolar, ¿vale? Y si es algo que os viene sobrevenido, que hay que convocarlo. Bien. Memoria fin de curso, bueno, pues es una evaluación de cómo ha ido el curso en base a esos objetivos prioritarios que venían en la PGA, se valora qué grado de consecución se ha alcanzado y se hacen propuestas de mejora. ¿Quién lo elabora? El equipo directivo, en coordinación con el claustro de profesores, profesoras que aportan esas propuestas, se dice esto no se ha hecho y por qué, esto tampoco se ha llegado a hacer, por qué, sería necesario cambiar esto, cambiar lo otro, pim, 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 esto se valora muy positivamente, lo vamos a repetir para el curso siguiente, etcétera, etcétera. ¿Y quién lo aprueba? El claustro y el consejo escolar. Bien, tiro rápido, ¿eh? Concreción curricular. Bien, todos los centros, ya sabéis, hemos hablado al principio, no sé si en la primera o la segunda clase, de los niveles de concreción curricular del decreto de currículo, que por un lado teníamos en un primer lugar al Real Decreto 157/2022, que luego cada comunidad autónoma concretaba en un segundo nivel, que era el Decreto 61/2022 de la Comunidad de Madrid, que luego se concreta en cada centro en este documento que es la concreción curricular, que es coger los elementos curriculares del decreto y de todos los criterios de evaluación y de todos los contenidos, seleccionar aquellos que sí que podemos llevar a cabo en nuestro centro o que más peso tienen o que más importancia le damos para llevarlo a cabo e incorporarlo luego en las programaciones didácticas. A mí me parece un poco un paso innecesario hacer esta concreción, que quede entre nosotros, pero es que yo cuando voy a programar no voy a la concreción curricular, debería hacerlo, sí, pero es que yo cojo el decreto, ¿vale? Entonces, bueno, que quede es un documento que se elabora, queda ahí, se hace, mira, dice que lo aprueba el consejo escolar, pero debe pasar primero por la Comisión de Coordinación Pedagógica, por la CCP, ¿vale? Este sí que se elabora por todos los maestros y maestras en esos equipos de ciclo, donde se van seleccionando los descriptores que se van, bueno, pues para primero vamos a seleccionar estos descriptores operativos de tal área, de tal área, de tal área, para segundo estos otros como contenidos mínimos o como criterios mínimos para pasar de ciclo en segundo, en cuarto y en sexto, entonces bueno, se hace una concreción, ¿vale? Que luego queda ahí en el despacho y poca gente lo utiliza. Es poco práctico, pero ahí está, ¿vale? Bien. Me interrumpís cualquier cosa, ¿eh? Bien, ahora mirad, vamos a normas de organización y funcionamiento del centro, el NOFC. Esto es una novedad LOMLOE, ¿vale? Casi ningún centro, bueno, casi ningún centro, estoy hablando por lo que conozco, ¿vale? Pero hasta hace 2 años no se escuchaba esto del NOFC por ningún lado. ¿Por qué? Porque aparece una ley con un Real Decreto y tienes un margen para adaptarte, ¿no? a hacer esa transición legislativa y adaptar todo. Entonces, el NOFC es algo que viene a sustituir al anterior Reglamento de Régimen Interior, que el Reglamento de Régimen Interior, que era una nomenclatura de la LOMCE, venía a sustituir al anterior Reglamento de Régimen Interno, o sea que, bueno, va cambiando de nomenclatura, ¿vale? Pero es ese documento
que establece pues, la organización del centro, las bases para el funcionamiento diario, las entradas, salidas, cómo se comunican las familias, tiene un protocolo de comunicación entre familias, pues vamos a usar el TOCAP, o todas las comunicaciones deben ser por correo electrónico, institucional del alumno, o a través de la agenda, o bueno, quién puede venir a recoger a los alumnos, quién no, en qué horario sí, en qué horario no, cómo se justifican las ausencias. Bueno, viene todo esas normas de funcionamiento del centro, y viene también, incluye además un apartado de derechos y deberes del alumnado, bueno, y del profesorado, e incluso las funciones del profesorado, ¿vale? Y es aquí donde se recogen las faltas, digamos, las actuaciones contrarias a la buena conducta, es decir, las faltas, ¿no? De cuando un alumno se porta mal, ¿vale? Actuaciones contrarias a la norma y sus sanciones, y actuaciones gravemente contrarias a la norma y sus actuaciones. Es decir, pues mira, por llamar tonto a un crío, pues bueno, un apercibimiento oral en la primera vez, en la segunda a lo mejor te puedo mandar una tarea, en la tercera llamo a tus padres, en la cuarta por reiteración se convierte en una falta grave. Las faltas graves se tipifican de una manera y se sancionan con pues una comunicación a las familias con audiencia en el centro, más yo qué sé, un cambio de aula durante unos días. Bueno, está tipificado, ¿vale? Puedes buscar por ahí algún NOFC de algún centro y ver, pues eso, qué tipo de conductas. Si son conductas, por ejemplo, de sesgo de género, de sesgo racial, si son así más graves, pues tienen pues otra respuesta normativa más grave también. En algunos casos se contempla la expulsión, pero para eso siempre hay que reunir a la que se llama la comisión de convivencia, ¿vale? Que decide pues qué norma aplicar o qué sanción aplicar a un alumno que ha tenido una conducta muy grave contraria a la norma, ¿vale? Bueno, este documento, el NOFC, anterior RRI, se elabora por el claustro del profesorado, bueno, principalmente el equipo directivo en coordinación. Digamos que el claustro lo revisa y dice, pues esto no es así, pues esto mejor así, pues esto tal, ¿vale? Pero recae como casi todo en el equipo directivo y luego se aprueba en consejo escolar. Programaciones de ciclo diaria. Bueno, ya sabéis que la Comunidad de Madrid lleva ya un par de años, bueno, desde la publicación del decreto 61, a partir de ahí, Inspección Educativa ha solicitado que las programaciones no sean por curso, sino por ciclo. Tiene sentido porque la organización del centro es por ciclos y va muy en línea con eso de que hay que darle a los alumnos y alumnas 2 años de margen madurativo, ¿vale? Entonces tiene todo el sentido del mundo. Hablaremos ampliamente de lo que son las programaciones, próximamente, porque quiero empezar pronto con ellas, así que no me voy a detener mucho, pero sabéis que ahora no son de curso, son de ciclo y por áreas, ¿vale? Una programación de ciclo incluye la programación de ciclo de todas las áreas. Bien. La elabora lógicamente los docentes, cada uno en su especialidad o las asignaturas que imparta. Yo soy especialista de educación física, pero soy tutor, me toca las matemáticas, pues tengo que elaborar la programación de matemáticas, aunque yo sea educación física, ¿vale? Si me ha tocado impartir ese área, la tengo que hacer yo. Y luego pues se revisa en equipo de ciclo para llegar a acuerdos. Bien, plan integral de convivencia, ¿vale? Bueno, el plan integral de convivencia no solamente establece los derechos y deberes del alumnado y las normas de conducta y sus sanciones, sino que también incluye propuestas de acciones para favorecer pues esa convivencia en el centro, ¿vale? Puede incluir dentro otros programas como el programa de bienestar, el programa de mediación, que son como alumnos que se les forma para que cuando hay un conflicto medien entre las personas involucradas en ese conflicto, ¿vale? También hablaremos de ello más adelante, o el programa TEI de tutoría entre iguales. Entonces, bueno, el plan de convivencia es algo más amplio que el NOFC en cuanto a esa convivencia, que en el NOFC están esas normas tipificadas con sus sanciones, pero aquí es algo como más positivo, ¿no? No es un documento tan sancionador, sino que busca todo lo contrario, es ver qué propuestas, qué podemos hacer para favorecer un clima de convivencia, respeto
en nuestra comunidad educativa, no solamente entre el alumnado, sino también entre el profesorado, la comunicación con nuestra AMPA, con nuestras familias, y favorecer esa interacción y que todos vayan al unísono. Bien, seguimos. Vale, planes y programas. ¿Vale? El otro eran documentos prescriptivos obligatorios del centro. Tenéis más información para que lo podáis ver en la presentación. Y aquí planes, ¿vale? Algunos de estos planes también tienen documento, como por ejemplo el plan Incluyo, ¿vale? Es un plan que hay que llevar a cabo en el centro, pero además viene recogido en un documento del centro, pero es más bien un plan. Bien, tenemos plan de acción tutorial, plan de fomento de lectura y biblioteca, plan Incluyo, que es el antiguo plan de atención a la diversidad, plan de digitalización, plan de salud y plan de acogida, ¿vale? Y luego pues hay programas. Dentro del plan de salud, por ejemplo, podríamos encontrar el programa de alimentación saludable, el programa de patios activos, el programa de boca sana, bueno, pues un montón de programas diferentes que están relacionados con la salud. Entonces, dentro del plan se incorporan los diferentes programas, ¿vale? Vamos a ver un poco rápidamente. Plan de acción tutorial. Creo que no nos afecta mucho, pero está bien que lo reviséis por si en algún supuesto pues, os cae que sois tutores, ¿vale? Bueno, pues poder mencionar el PAT, plan de acción tutorial, pero bueno, no nos afecta demasiado. Plan de fomento de lectura, escritura y biblioteca. Sabéis que la LOMLOE, el Real Decreto 157 ha estipulado la obligación de que en los centros educativos se practique la lectura durante al menos 30 minutos diarios y no solamente en lengua castellana, sino desde todas las áreas. Por lo tanto, nosotros desde Educación Física en algún momento también debemos contribuir al plan de fomento de lectura, ¿vale? No en todo momento, no siempre lo vamos a hacer, no en todas las clases hay que incluir una lectura, pero a lo largo de una unidad de programación sí que podemos incluir alguna actividad que parta de la lectura de un artículo o, bueno, de algo, de un texto, y contribuimos a ese plan de lectura y luego a partir de ahí se hacen pues otras actividades. Vale. Plan Incluyo, hablaremos extendidamente cuando nos metamos con todo el tema de atención a las diferencias individuales y el decreto 23 de 2023, ¿vale? Pero bueno, dentro del plan Incluyo también hay otros programas, ¿eh? También podría haber programas de patios inclusivos, en vez de activos y dinámicos, otros que son inclusivos, el plan de acogida, el plan de enlace, el programa de educación compensatoria, ¿vale? Lo elabora el equipo de orientación educativa y psicopedagógica junto con el equipo directivo y se aprueba pues, en claustro y consejo escolar, ¿vale? Bien, lo veremos más en profundidad más adelante. Plan de digitalización, ahora se llama el plan de desdigitalización vulgarmente, ¿eh? No lo pongáis en los supuestos prácticos, pero bueno, ya sabéis que ha salido ese decreto que regula o prohíbe más bien el uso de dispositivos con pantallas de manera individual en infantil y limita su uso a un uso compartido en la etapa de primaria. Por lo tanto, bueno, hay un plan de digitalización que incorporaba pues, la alfabetización digital del alumnado, la alfabetización digital del profesorado, el equipamiento, ¿vale? Pero ahora, bueno, está un poco en el aire por toda esta moda que nos viene de los países nórdicos de la desdigitalización, que no me parece mal, ¿eh? Plan de salud, hemos hablado de él en una clase anterior, en la segunda creo, hicimos propuestas en un Padlet de todas las ideas que podemos aportar desde el área de educación física al plan de salud. También está incluido dentro de la PGA y tiene diferentes programas, ¿vale? Y todo el profesorado puede contribuir, no solamente desde educación física. Un tutor puede contribuir al plan de salud haciendo una actividad de primeros auxilios también, desde el área de ciencias naturales, por ejemplo, ¿vale? O de alimentación saludable en área de ciencias o desde sociales, por ejemplo, con educación vial, y todo está relacionado con la salud, ¿vale? Se elabora en el equipo directivo con la colaboración del claustro, se aprueba en claustro y en consejo escolar, como la mayoría de los planes y programas. Programa deportivo de centro, sí que nos interesa, ¿vale? Recoge las diferentes acciones educativas encaminadas al fomento de la práctica de actividad física y deporte, como puede ser patios dinámicos activos, también un proyecto de cuñas
activas, coordinación de los espacios, coordinación con clubes del entorno del centro educativo que puedan venir a realizar algunas actividades o a donde podamos acudir nosotros si hay un rocódromo cerca, por ejemplo, ¿vale? Asistencia a eventos deportivos como ir al Master 1000 de tenis a la Caja Mágica, que suelen dar entradas para colegios, ¿vale? Y consolidación de hitos deportivos del centro. Esto me gusta a mí mucho, porque yo, por ejemplo, pongo mucho empeño desde que llegué en este centro en promover hitos educativos, ¿vale? Entonces, yo he conseguido ya en mi cole, desde que llegué, implantar la natación en primero y segundo de primaria. Las Olimpiadas Intercentros lo he puesto en tercero y cuarto, aunque nosotros participamos en quinto y sexto, y la Semana Blanca la tenemos en sexto, y ahora hay un campado de inglés que está en naturaleza también en quinto, ¿vale? Y quiero implantar una ruta de senderismo en todos los niveles, ¿vale? Yo como coordinador del programa deportivo de mi centro, además me pongo en coordinación con el AMPA para que el AMPA en sus actividades extraescolares, una vez que acaba el horario lectivo, pues tiene patinaje, tiene gimnasia rítmica, tiene balonmano, tiene skate, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Me pongo en coordinación con ellos. Digo, oye, déjame el teléfono de los monitores porque en septiembre les voy a dar un espacio en mis clases de educación física para que vengan a promocionar estas actividades extraescolares que son deportivas, que vengan, hagan una clase gratis o dos y que los críos digan, ah, pues mira, nunca había hecho skate, pues me voy a apuntar a la actividad de skate. Y entonces yo estoy promoviendo la actividad física en coordinación con el AMPA, con sus actividades extraescolares, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer como coordinadores del programa deportivo que suele recaer en los maestros especialistas de educación física. Y bien, una última reflexión. Cada centro representa una pequeña comunidad. Es por ello que lo que funciona a las mil maravillas en un centro, a lo mejor en otro no. Toda esta arquitectura documental sirve para que, en el fondo, todas esas pequeñas comunidades juntas puedan formar una gran comunidad. Tenemos que seguir una línea común. ¡Buah! ¿Estáis ahí todavía? No me lo puedo creer, digo yo, no va a quedar nadie. Se han ido todos. En fin, así funciona y se organiza un centro educativo público en la Comunidad de Madrid, y habrá seguramente algunas cosas que se me hayan quedado en el tintero, ¿vale? No os preocupéis, que os paso la presentación. ¿Tenéis alguna pregunta? Mucho, ¿eh? Lo del NOF está, NOF ¿Sí? está dentro de la PGA. No, el NOF no está dentro de la PGA, porque no es un documento que cambie cada año, que digamos por ejemplo, los horarios están dentro de la PGA, las actividades complementarias están dentro de la PGA, los objetivos están dentro de la PGA, porque es algo que puede cambiar de un año para otro. Normalmente el NOF no es un documento que vaya a cambiar, ¿vale? ¿Y las programaciones? Las programaciones tampoco están dentro de la PGA, están dentro de, digamos, formarían parte de la concreción curricular, o sería un nivel más a partir de la concreción curricular, pero no van incluidas en la PGA. De hecho, cuando nosotros enviamos la PGA a Inspección Educativa y le enviamos un tocho de 100 y pico páginas, nos dicen, hay que intentar ser más sintéticos, hacerme más tablas, que esto es infumable, esto no hay quien lo lea, tiene que ser un documento más práctico, más útil. Y entonces, si metiéramos todas las programaciones didácticas, ocuparía 500 páginas. Así que no están las programaciones didácticas incluidas dentro de la PGA. Y si en un supuesto te preguntan que dónde están, en qué documento del centro. Son un documento propio, o sea, derivan de la concreción curricular, ¿vale? Pero son un documento propio, no van incluidos dentro de otro. Vale. Para que luego digan que los maestros no trabajamos. Nada. Incluso en la pública. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, bien, ¿alguien ha vivido esta experiencia de tener todas estas reuniones de ser coordinador de ciclo, que te toca hacer las actas, que voy a la CCP, que luego tengo que transmitir toda la información en mi ciclo, que si no les gusta, que no sé qué? ¿Alguien lo ha vivido? ¿Alguien le ha tocado ser coordinador de ciclo? ¿Coordinador TIC? ¿Coordinador de proyecto? A mí me tocó el año pasado ser coordinador de ciclo por sustitución de la titular. Oh, qué bien, ¿eh? Qué guay, ¿eh?
Me tocaba, por ser el más joven, también para ser el secretario, pero nada, estuve poco porque no me podían dar horas de coordinación. Ostras, encima estás. Entonces lo casquetaron a la de Compe, que no Bueno, lo quería, pero claro, claro, claro. Pues sí que tenías el horario completo para que no te pudieran liberar una hora para ser coordinador. tenía todas las 30 horas lectivas, o sea, las 30 módulos los Madre, tenía con clase. madre mía, exagerado. Bueno, pues nada, que voy a cerrar este vídeo de 2 horas. A ver, yo